Hay dos leyes importantes que tenemos que estudiar cuando damos entrada a la sociedad. Una tradicionalmente se llama la ley de la división del trabajo y la otra es la ley de asociación de Ricardo. Sobre la ley de la división del trabajo, comentar lo que ya vimos, no me voy a extender más. Para empezar, que el nombre es erróneo. Lo que pasa es que ha adquirido carta de naturaleza desde Adam Smith, división del trabajo. La conceptualización moderna de la economía exige modificar el nombre de la ley. La ley de la división del conocimiento o de la información. Veíamos que los seres humanos se dan cuenta empresarialmente que salen ganando si cada uno se especializa en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa. Y les ponía el ejemplo de una película, La leyenda de Jeremías Johnson. Cada uno encuentra una actividad en la que tiene ventaja comparativa y entonces si se especializa en esa actividad e intercambia los resultados de su esfuerzo con los del otro que se especializa en otra actividad, conjuntamente salen ganando. Entonces hay una división horizontal y vertical del conocimiento. Y explicaba cómo ese crecimiento de la división del trabajo solo es posible si cada vez se sustenta en un número mayor de seres humanos. O expresado de otra forma, que la condición necesaria para el desarrollo económico es el incremento continuo de la población. Parecía sorprendente a muchos, ¿eh? Decía, oiga, pero profesor, si es al revés, cuanto más somos, más pobres. ¡No! Podemos ser muchos y ricos, o pobres y pocos, esas son las alternativas. La pobreza no es resultado nunca del aumento de la población. La pobreza es resultado del socialismo, como veremos en su momento. Lo que pasa es que interpretan ustedes en términos políticos socialismo, si quieren ustedes digan del estatismo, es decir, de poner chinas en ese proceso espontáneo de cooperación social. Me da lo mismo el partido que lo haga. Hay partidos de derecha que son mucho más socialistas que los de izquierdas. O da lo mismo, son prácticamente todos iguales. ¿Para qué vamos a andar con distinciones? En el siglo XIX hubo un economista inglés que procedía de familia judía expulsada de España, que se llamaba David Ricardo. Y en los albores de la ciencia económica, este economista inglés empezó a teorizar sobre el comercio internacional. Y llegó a la misma conclusión a la que acabamos de llegar nosotros en relación con las interacciones entre los seres humanos, pero a nivel de los intercambios entre los diferentes países, en el ámbito del comercio internacional. La conclusión era pues que salen ganando si cada país se especializa en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa. Lo mismo que decía antes, sale ganando los seres humanos si cada uno se especializa en lo que tiene ventaja comparativa e intercambia sus productos con el otro. Lo mismo que vale a nivel individual, vale a nivel de naciones. Es curioso cómo los economistas primero intuyen esta ley en un ámbito distinto, que es en el ámbito del comercio internacional. Efectivamente, España tiene sol, produce naranjas, en cambio vayan ustedes al Reino Unido, joder, o a Polonia, todo el día lloviendo, un frío tremendo, o el norte de Alemania. Ahí es que no hay, posibilidad alguna de hacer ninguna naranja. Pero el Reino Unido tiene minas de carbón y resulta que surge la revolución industrial y empiezan a hacer siderurgia, maquinaria, equipo capital. Pues la teoría de Ricardo es, nosotros los ingleses nos dedicamos a hacer máquinas, los españoles se dedican a hacer vinos, porque el Jerez es maravilloso, el Oporto también y las naranjas estupendas, y entonces la manera más barata de España de comprar maquinaria es plantando naranjas. Y la manera más barata de conseguir naranjas en Inglaterra es fabricando barcos. Fíjense ustedes lo que le costaría plantar naranjas en Inglaterra, una fortuna. Habría que construir unos inmensos invernaderos, calentarlos, soplar para que salga el sol alguna vez, imposibilidad. Igual que la manera más barata de conseguir maquinaria y naranjas en Suiza es haciendo relojes. ¿Para qué vamos a hablar de los suizos? Ahí, es que resulta que ni se puede salir de la casa 7 meses al año, porque está rodeado de nieve, y como estás ahí aburrido en tu casa y no tienes nada que hacer, pues hombre, un relojito, ¿eh? Y esa es la explicación de las ventajas del comercio libre. Todos salen ganando. No es sino una aplicación burda al ámbito agregado de las naciones de los principios que ya hemos estudiado en clase en relación con la interacción humana individual. Ahora, Ricardo dio un paso más y se planteó, ¿qué sucede si un país es más eficiente que otro en todas las líneas de producción? Fíjense que tiene ventaja comparativa en todo. ¿Seguiría interesando intercambiar? ¿Seguiría interesando el comercio internacional?
Si un país, no se da la circunstancia que acabamos de ver, que es muy obvia, España más eficiente haciendo naranjas, Inglaterra productos siderúrgicos y Suiza relojes. Pero ¿qué pasa si un país es más eficiente que otro en naranjas, en relojes, en productos siderúrgicos? ¿Seguiría interesando el intercambio? Sí y no. Y entonces la conclusión de Ricardo es que sí, que incluso en esas circunstancias se sale ganando si se intercambia, si cada país se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa relativa, este es el término, mayor. Y por eso, aunque David Ricardo no fuera consciente, Mises en su honor bautiza la versión generalizada de la ley de la división del trabajo del conocimiento con el nombre de ley de asociación de Ricardo. Y esa es la explicación del título de este epígrafe en el libro de texto En la acción humana. ¿Qué significa especializarse en aquello en lo que uno tiene ventaja comparativa relativa mayor? Claro, en la hipótesis estamos suponiendo que un país bate a los demás en todas las líneas, pero no necesariamente con la misma intensidad. Si resulta que en unas líneas es muchísimo más eficiente que los otros países, en otras más eficiente, en otras algo más eficiente, y en otras, por fin, un poco más eficiente, lo que Ricardo descubrió es que le interesaba a este país dedicarse solo a lo que es muchísimo más eficiente, dejando a los demás las otras líneas e intercambiando. Y el ejemplo que les puse por extrapolación, que es lo realmente importante en el ámbito de la interacción humana, es muy claro. Decíamos, supongamos un cirujano que es 1000 veces mejor cirujano que su anestesista y sus enfermeras. Pero resulta que también es el mejor anestesista, pero solo es 100 veces mejor anestesista que su anestesista. Y también es, pues es ese, Dios le ha dado ese don, es un magnífico enfermero y asistente, pero solo el doble de mejor que lo que está a su disposición. Lo que dice la ley es que interesa que ese cirujano se dedique solo a abrir cabezas. Y es cierto que el anestesista que le ayudará no será tan bueno como si lo hiciera él mismo, y que la enfermera que le ayudará no será tan buena como si lo hiciera él mismo, pero no es menos cierto que el tiempo que libera al dejar al anestesista y a la enfermera que le ayuden, aunque no lo hagan tan bien como él, dedicados ese tiempo solo a abrir cabezas en lo que él tiene con gran diferencia, una ventaja relativa, en términos relativos mayor, e intercambiando con los demás, hace que todos salgan ganando. Y esta ley es una maravilla porque nos explica por qué existe el proceso de interacción social, o expresado de otra forma, por qué todos tenemos nuestro hueco en el proceso de cooperación social, incluso los menos dotados, los menos formados desde el punto de vista del conocimiento científico, incluso las personas minusválidas, todas salen ganando en un proceso globalizado de intercambio voluntario en el que cada uno se dedique a aquello en lo que tiene ventaja comparativa relativa mayor. Y creo que les ponía el ejemplo, porque pongo todos los años, de esta serie televisiva, La Ley de los Ángeles, de ese bufete de abogados que contrataron a un minusválido mental, simplemente como ordenanza para llevar el correo de un sitio a otro y repartir el café, cosa que hacía, por cierto, muy torpemente, pero lo hacía. Mucho más torpemente que el presidente de la firma. El presidente de la firma lo podía haber hecho en 5 minutos, pero hombre, tiene una importancia relativa, que tarde en vez de 5 minutos 10 el café o que me entreguen las cartas a lo largo de toda la mañana. Yo ya no me ocupo de eso y me dedico solo a resolver casos. Doy un puesto de trabajo a aquel aparentemente menos capaz que se gana la vida, me hace un favor a mí y yo a él, y los dos salimos ganando. Esta es la ley de la asociación de Ricardo que explica por qué estamos todos cooperando de forma espontánea en el proceso de cooperación social que es la sociedad. Por tanto, chapó a David Ricardo. Por cierto, es de las pocas cosas, iba a decir la única, en la que estoy de acuerdo con lo que hizo, Y a Mises por haber desarrollado la ley.